Dios se bendiga. Hoy quiero hablarte acerca de la negación. La negación es una etapa que vivimos durante el duelo, pero aunque realmente vamos a hablar de la negación, hoy quiero hablarte de cómo fue lo que viví cuando conocí al Señor y cuando no lo conocía en medio de esta etapa. La negación, yo siempre he dicho que es un escudo que nos protege de ese dolor, o incomodidad, de esa situación que estamos atravesando, de ese proceso, de esa dificultad. Es peligroso cuando lo prolongamos por tanto tiempo, porque esto no nos va a dejar avanzar. Por ejemplo, la muerte de un hijo. La muerte de un hijo es un dolor terrible, un dolor horrible. Es como que si te desgarraran el alma, como que si te quitaran un pedacito de ti. Y cuando entramos en esta etapa de la negación, es natural del dolor, porque es como que el corazón no acepta la realidad de esa pérdida. Como yo les había dicho, yo tuve la pérdida de mi hija. Mi hija se murió cuando tenía 1 año de edad. Recuerdo que cuando yo estuve en mi cama oliendo su ropa, dejé la cuna, doblaba la ropa, o sea, yo no aceptaba de que mi hija se había ido. Y seguía haciendo las cosas que hacía cuando ella estaba viva. Y le doy gracias a Dios, por eso siempre le he dicho, Señor, a pesar de que yo no lo conocía, siempre estuvo en cada duelo, en cada de esos procesos, porque recuerdo que 2 semanas bastó, 2 semanas para yo entrar en mi aceptar y decir, ¿qué estoy haciendo? Esto me está dañando más, mi hija ya no está. Entonces recuerdo que agarré toda la ropa, la organicé y la regalé. Y así es en todos los duelos, en todos los duelos que vivimos. Por ejemplo, en la parte matrimonial, como les comenté, yo también viví hace unos meses. Mi esposo decide dejar el hogar. Es normal la negación, porque nosotras nos aceptamos de que nuestros esposos se hayan ido. Recuerden que teníamos planes con ellos a futuro. Fue una persona muy importante para nuestras vidas, entonces es parte del dolor. Y sabe, muchas veces esta etapa nos hace cometer tantos errores, denigrarnos, aceptar cosas que no tenemos, humillarnos solamente para que la persona no se vaya, porque a mí me pasó. Y hoy te vengo a contar cuál fue la diferencia que viví en estos duelos cuando no conocí al Señor y cuando sí lo conocí. Recuerdo que a mí, cuando se me murió pues mi hija, yo fui a psicólogo, fui a psiquiatra, a mí me medicaron. Ojo, no con esto estoy diciendo que sea malo, porque todo eso lo creó Dios, pero te digo que a mí sí me funcionó en un tiempo. Por ejemplo, los medicamentos me dopaban, pero realmente no sanaba. Realmente seguía en el mismo duelo, duré así durante muchos años. En cambio, aunque el Señor siempre estuvo conmigo y siempre lo voy a decir, fue muy diferente esta vez en el proceso que viví con lo de mi matrimonio, porque no les voy a mentir, fui a 2 citas psicológicas, pero realmente yo dije, mi psicólogo es el Señor, el que me va a sanar, el Señor. En estos momentos yo misma me hablaba, yo misma decía a mi alma, yo sé que alma mía, no es fácil lo que estás atravesando, pero todo tiene un propósito, todo tiene un para qué, un por qué. Y yo todo mi dolor, mi sufrimiento, me refugié, mi confianza la puse fue en el Señor. Y saben, recuerdo la historia de Job. Para los que no han leído, es un personaje bíblico. Él tuvo muchas pérdidas, o sea, muchos duelos, la muerte de su hijo. Y sabe, este personaje nos enseña algo muy grande, porque
Él dice que Él puso, o sea, la palabra del Señor dice que Él puso su esperanza, su consuelo, su adoración a Dios. Saben, el Salmo 34:18, la palabra del Señor dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Yo siempre te voy a decir en cada video, no estás solo. El Señor está contigo en cada sufrimiento, por lo que estás atravesando, no estás solo. Para los que no conocen del Señor, el Señor nos manda a conocernos, el Señor quiere que tú lo conozcas, porque Él es el único que te va a sanar, es el único de raíz, el único que te va a dar consuelo, esperanza y propósito en medio de ese proceso. Saben, también recordaba la historia de la mujer de sangre de flujo. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que duró 12 años, imagínense, 12 años sufriendo por una enfermedad, porque dice la palabra que ella sangraba, y dice que ella gastó en médico, gastó su dinero buscando para que la sanara, pero no lograba. Pero ella escuchó que en su pueblo iba a pasar Jesús y ella ahí mismo no le importó, dice la palabra que hasta se arrastró porque en ese momento había una multitud de personas, tocó el manto y dice la palabra del Señor que fue sana. Entonces realmente por la situación, el duelo que estás atravesando, el único que va a sanarte, el único que va a protegerte, el único que te va a dar esperanza, el único que te va a dar consuelo, el único que va a estar ahí, que no te va a juzgar, se llama el Señor Jesucristo. Entonces, hoy te invito a que tomes la decisión, si no lo conoces, que tomes la decisión de entregarle tu vida a Él. Y si ya lo conoces y estás pasando por un proceso difícil, no estás solo, hermano, no estás solo, el Señor está contigo. Pongamos nuestra confianza, nuestros anhelos, nuestro dolor, nuestras emociones al Señor. Si estás pasando alguna dificultad y quieres que oremos por ti, deja la petición en los comentarios o también me puedes escribir al privado. Dios te bendiga, un beso, fuerzas, y recuerda que no estás solo, aquí voy a estar también apoyándote en medio de ese proceso. Dios te bendiga.